Son politicón. Guatemala no tiene un problema de combustible. Tiene un problema de arquitectura. Cada vez que el precio internacional del petróleo sube, Guatemala hace lo mismo: pánico legislativo, subsidio discrecional, agotamiento fiscal, fin del subsidio, nueva crisis. El ciclo se repitió antes y se repite en 2026. El 27 de julio, el diésel se cotizaba en Q43.79 por galón y la gasolina superior en Q42.09. La factura petrolera acumuló $2.637 millones entre enero y mayo, un incremento del 29.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Y puede cerrar el año por encima de $5.200 millones. Y el gobierno guatemalteco respondió exactamente igual que siempre, con un subsidio sin fuente de financiamiento permanente, sin arquitectura institucional y sin estrategia para el próximo SOC. El problema no es Irán. No es la OPEP. No es Arabia Saudita ni los fondos especulativos que amplificaron la volatilidad en el estrecho de Hormuz. Todo eso es real, pero es exógeno. Guatemala es un precio aceptante, no tiene refinería propia, no produce crudo en escala relevante, no puede negociar volumen en los mercados internacionales. Las fluctuaciones del Brent llegan a Puerto Quetzal con 2 o 3 semanas de rezago y el país absorbe el golpe completo. Eso no cambia. Lo que puede cambiar es cómo se amortigua. Lo que el gobierno adoptó no amortigua. El decreto 11/2026 gastó Q2,000 millones en un subsidio generalizado que terminó sin transición planificada. La iniciativa 6801 propone reducir Q12 por galón en el diésel y Q3 en la gasolina regular, con un costo de Q3,480 millones para menos de 6 meses. Sin fuente de financiamiento no deficitaria y sin mayoría parlamentaria para aprobarla. El plan Centinela fiscaliza pero no reduce precios. La mesa interinstitucional coordina pero no decide. La mezcla de etanol E10 es estructuralmente correcta pero tarda meses en producir efecto. Ninguna de estas medidas crea algo que no existía antes. El patrón no es una suma de errores. Es la respuesta lógica de una arquitectura institucional que premia el parche y castiga la prevención. El impuesto a la distribución de petróleo, Q4.70 por galón de gasolina superior, Q1.30 por galón de diésel, financia carreteras y municipios. Reducirlo tiene precio político inmediato y visible: alcaldías que pierden fondos, Covial que no puede ejecutar obra. Crear un fondo de estabilización tiene beneficio político diferido e invisible: protege contra una crisis que todavía no llegó. Esa asimetría de incentivos no es accidental. Es estructural. Y mientras no se modifique, la próxima crisis producirá exactamente las mismas opciones que produjo esta. Detrás de cada medida hay actores con poder de veto que el análisis formal tiende a ignorar. Los gremios de transporte pesado y urbano pueden bloquear las arterias logísticas del país con mayor eficacia que cualquier resolución ministerial. Lo demostraron de otra manera el 29 de julio, Catug aplicó unilateralmente el aumento del pasaje de Q5 a Q7 sin autorización municipal. Porque calcularon que el costo político de no actuar era menor que el de esperar. Las comercializadoras, Blue Petroleum, Puma, 1, concentran el almacenamiento en Puerto Quetzal y operan en un mercado con competencia limitada. Esa posición estructural significa que cualquier política de precios que no cuente con su cooperación activa enfrenta fricciones que ningún decreto ministerial resuelve. Las redes de contrabando transfronterizo ajustan volúmenes en función de los diferenciales que genera cada medida fiscal, vaciando el impacto de cualquier subsidio que no venga acompañado de fiscalización aduanera binacional. El impacto no es abstracto. El pasaje de Q7 es la diferencia entre llegar al trabajo y no llegar, entre comprar proteína en la canasta básica y no comprarla. El incremento del diésel afecta al precio del tomate, del huevo, del maíz, de la harina. El SOC energético de 2026 es una transferencia regresiva masiva desde los hogares de menores ingresos hacia las cadenas logísticas internacionales y nacionales. Guatemala la está absorbiendo sin ningún amortiguador institucional diseñado para ese propósito. Existe una solución que no es nueva y que ya ha demostrado funcionar en economías similares: un fondo de estabilización de precios de combustibles. No es un subsidio. Es un mecanismo de suavización: acumula recursos cuando el precio internacional está bajo y los usa para amortiguar los picos cuando sube. Con una capitalización inicial de Q500 a Q800 millones puede desacoplar parcialmente el precio interno del caos externo.
Requiere una entidad autónoma con reglas claras y una cláusula de techo de desembolso que lo proteja de convertirse en otro agujero fiscal. Sin esa cláusula no es solución permanente. Con ella, es el único instrumento que permanece útil en todos los escenarios posibles. Los demás funcionan en uno o en dos. Este funciona en los tres. La razón por la que Guatemala no tiene este fondo no es técnica. Es política. Crearlo requiere mayoría legislativa sin negociación, enfrenta resistencia de comercializadoras que perciben cualquier mecanismo de estabilización como amenaza a sus márgenes. Y exige que el Ejecutivo gaste capital político en una reforma cuyo beneficio es invisible en periodo de normalidad y decisivo en periodo de crisis. Esa combinación produce el ciclo de parches que se repite cada vez que el barril sube. Guatemala tiene suficiente diagnóstico sobre su vulnerabilidad energética. Lo que no ha tenido es la arquitectura institucional para procesarla. El precio del combustible bajará cuando el conflicto geopolítico se atenúe o cuando la OPEP y abra su producción. Pero el próximo shock llegará. Y cuando llegue, Guatemala tendrá exactamente las mismas opciones que tiene hoy, un subsidio discrecional financiado con deuda, un Congreso fragmentado negociando en medio de bloqueos carreteros. Y hogares que sacrifican proteína para pagar el bus. O habrá construido el fondo. La diferencia entre ambos escenarios no es económica. Es una decisión política que tiene fecha de vencimiento.